a presentar mi obra El sensacionismo. Soy su autor, Santiago González Varas Ibáñez. La editorial es Editorial Trifaldi y se ha publicado el 4 de enero de 2016. El sensacionismo, esta denominación en un particular entendimiento de un género que desarrollo personalmente con un determinado sentido. El término fue empleado por Pessoa hace décadas, pero en mi caso es bastante diferente. Creo que el sensacionismo es más directo, pasando a ser una guía rectora y en lo posible casi única del relato mismo. Sigo experimentando este género y me gustaría seguir explorando en él. Para mí el sensacionismo significa fijarse en las sensaciones que tenemos, de modo que el relato propiamente dicho, la acción, los propios contenidos no cuentan. Su inspiración es musical. En cuanto a tal inspiración, me fijo en las sensaciones que se tienen oyendo música, las analizo y después retorno al mundo real, para centrarme solo en aquello que provoca igualmente sensaciones, convirtiendo la realidad en una especie de arte individual. Creo que cualquiera puede hacer lo mismo, de ahí su atractivo, y a esto último lo llamo la realidad creada. Habría mucho que hablar del sensacionismo, pero una manera de seguir profundizando en él sería observar los contenidos de esta obra, en especial la segunda mitad del libro. Sin embargo, vayamos poco a poco a la hora de presentar esta publicación. Veamos sus partes. La primera parte se titula Relatos extravagantes, la segunda Putaditas en la oficina, la tercera La telaraña y la cuarta Sensaciones casi puras y la última Sensaciones muertas. En todas las partes está presente el sensacionismo, de una forma más o menos directa, pero es claro que de manera más clara se refleja en la telaraña, en las sensaciones casi puras y en las sensaciones muertas, es decir, en la parte central del libro y en las dos últimas partes. Empezando por lo primero que aparece para el lector, que son los llamados relatos extravagantes. Estos son una especie de relatos variopintos. Su tono es algo tremendista, se cultiva la hipérbole hasta llegar a un nivel intencionadamente algo absurdo, con un tono seguramente amargo, pero creo que también gracioso. Son distintos relatos, pero podríamos establecer dos grupos. En el primer grupo de relatos, el hilo conductor sería la decepción del intelectual ante su mundo, pero también la imposibilidad de lo intelectual, pese a ser lo único que tiene interés. Esta idea la desarrollo también en un reciente ensayo, ya no creación literaria, sino un puro ensayo, que se llama La imposibilidad de la cultura, con la editorial Manuscritos, que sale también casualmente estos primeros días de enero del año 2016. En estos primeros relatos, dentro de los relatos extravagantes, se hace ver lo irreal de las pretensiones de un mundo propiamente intelectual. Por ejemplo, en el relato El señor impráctico, el personaje es cierto que finalmente consigue su propósito de ser considerado en el mundo intelectual o de ser reconocido, pero todo ello a base de negar sus esencias y de hacer todo lo contrario a lo que podrían entenderse sus reglas propias, las reglas propias del mundo intelectual. Solo triunfa por el hecho de ser un referente en el mundo profesional. Solo triunfa cuando es práctico y anodino. La naturaleza del personaje está a punto de estropear el propio acto para su reconocimiento en el mundo académico. El relato creo es divertido, pero con un mensaje algo triste en el fondo. Similar sería el relato El poder de los Chin, expresando que lo intelectual solo es tal cuando es organización y poder y puro aburrimiento, porque cuando se revela como es, viene a ser nada. En otro relato, Conferencia en Pekín, todo esto resumiendo mucho obviamente, se cuentan las anécdotas de un personaje imaginario, que es un conferenciante estrafalario, en esta ocasión, que roza también lo absurdo.
Pese siempre ser personajes humanos, tremendamente humanos, diría yo. En El salto a la vida, otro relato con este título, se expresa cómo la realidad intelectual no es nada, nuevamente, ni posible, ni real, a la espera de ser convertida en otra cosa para ser algo, pero tiene un carácter más poético, diríamos más metafísico, quizás, bueno, más poético. Se procura un tono coloquial en todos estos relatos, en el tratamiento de temas que podríamos decir de fondo. Y habría distintos niveles de comprensión. Algunos lectores verán simplemente gracia en lo disparatado de los comportamientos, pero otros pues verán otros tipos de mensajes más allá de esto. En otro grupo de relatos, el segundo grupo, se expresa directamente el absurdo y el poder de la mente de inventarse mundos ficticios. Caso, por ejemplo, de El crimen imaginario, donde el personaje termina matándose por la desesperación de haber cometido un crimen que en realidad no ha cometido. El relato con el título ¿Por qué Don Juan se hizo Don Juan? Lo escribí después de leerme en unas navidades un par de libros de Jardiel Poncela y Álvaro de la Iglesia. Creo que con esto está todo dicho. Y finalmente el relato El poder de las sensaciones nuevas, creo que nos introduce en el tema de la realidad creada, en el que profundiza el relato principal del libro, que es la telaraña. Tras esta primera parte de relatos cortos, cuyo propósito sería no aburrir al lector, sucede, en igual tono de bromas, una parte titulada Putaditas en la oficina, donde un empleado va expresando con frases aquello que le ocurre en el mundo de la oficina donde trabaja. Se trata de frases graciosas, por contraste con el otro gran tema del libro, que es la realidad creada, la realidad intelectual, que es la que realmente merecería la pena. Bueno, pasamos al núcleo principal del libro, que es la telaraña, que fue mi primer relato de ficción hace más de 10 años, y se han sucedido 4 ediciones hasta la presente, de la editorial, insisto, Trifaldi. He ido mejorando el texto en cada edición e incluso cambiándolo de sentido. Es la parte central del sensacionismo. La telaraña son varias cosas al mismo tiempo, y cuando una visión parece imponerse, sobreviene otra. No hay una acción clara. Es más, me costó conseguir que no hubiera un único hilo conductor. En primer lugar, la telaraña es la simple sucesión de las sensaciones que una persona tiene en una telaraña. Pero como digo, este libro es intencionadamente complicado y con pretensiones de expresar cosas importantes pese a su concisión. Porque en segundo lugar, más allá, la telaraña es también la realidad misma, contrastando con esa otra realidad intelectual o realidad creada. Pero un personaje nos expresa entonces sus sensaciones en busca de esa realidad trascendente, de esa realidad espiritual. Es innegable que tal realidad creada o espiritual o intelectual o artística o incluso religiosa, por buscar referencias, toda esa realidad existe, porque todos la hemos notado alguna vez, aunque sean momentos, cuando escuchamos música, contemplamos un paisaje o en la mística religiosa o lo que fuere. Pero el reto del personaje es no solo describir sensaciones cuando está ocasionalmente en ese mundo, sino que siente la necesidad de permanecer en él, en esa realidad de manera permanente. Por otro lado, se trata de un mundo espiritual, pero humano, no necesariamente religioso. Más allá, en tercer lugar, la telaraña también describe el día a día de la gente y los problemas de las personas. Algunas veces problemas absurdos o creados por nosotros mismos. La gente cae entonces en lo que denomino la zona de lo interpretable, que nos afecta a todos. La zona de lo interpretable es esa zona en la que las conductas se pueden interpretar bien o se pueden interpretar mal, porque rige la subjetividad, y es algo muy característico de las actuaciones del día a día de cada uno de nosotros. Entonces has caído en la red. Todo este tema lo he completado en un reciente libro que se llama Juicio a un abogado incrédulo, con la editorial Civitas, que ha aparecido en diciembre de 2015. Tras años de trabajo, la verdad es que han aparecido varios libros al mismo tiempo, entre diciembre de 2015 y enero de 2016. En este libro, en la editorial Civitas, expreso mi visión sobre la suerte en la vida y el mundo de la justicia. Pero la telaraña también es, en cuarto lugar, es al mismo tiempo un simple documental donde se describe la vida animal de las arañas, sin pasión.
A veces es cruel el relato, y me disculpo por ello, pero he querido experimentar en todo este mundo del sensacionismo en una de sus posibles variantes. Y es tan cruel el relato en esta dimensión que a veces parece algo ridículo o puramente absurdo. Esa es la sensación final, acaso más notable, porque es un terror estúpido el que se describe en ese documental, que es una mezcla entre arácnidos y humanos. Un documental de la vida de las arañas en plan de ficción. Cuando el relato parece que enfatiza lo documental, aparece lo metafísico. Cuando prima esto, surge lo absurdo, y al final todas las visiones quedan en lo incierto. ¿Qué es, pues, la telaraña? Pues quién lo sabe. Es una mezcla de todas esas visiones entrecruzadas. Por su parte, las arañas son aquellos obstáculos de la mente que nos impide llegar al mundo místico, lo sublime sin interrupción, que diría Baudelaire. Y son también los problemas que nos creamos, y aquello que da un mayor toque de ficción y de absurdo a todo este asunto del conocimiento. La telaraña finalmente yo creo que es ante todo una teoría del conocimiento en un contexto fantasioso. La siguiente parte del libro se titula Sensaciones casi puras, y son una pura descripción experimental de sensaciones. Aquí ya no existe ni relato, ni acción, ni nada parecido, ni contenidos, diríamos, argumentales, más allá de la descripción de una sensación determinada, a modo de escenas, a veces, de cuadros pictóricos. Yo llamo a estas escenas contrapoesía, porque llegan a la poesía en tanto en cuanto los extremos se tocan, podríamos decir. Lo último del libro son las sensaciones muertas. Estas son un viaje imaginario de un personaje muerto hacia el día pasado de su fallecimiento, y escribe en tal estado retrocediendo hasta ese día que al mismo tiempo resulta ser el día de la muerte de un ser querido. Desde el punto de vista del sensacionismo, es un tema que obviamente propicia una magnífica oportunidad para profundizar en todo este mundo de la sensación y su traslación al papel de forma directa. De todas maneras, solo querría animar a la lectura porque lo principal del libro está en el puro estilo, obviamente, y en cómo se cuentan las cosas. Si además no hay relatos, ni contenidos, ni hilo conductor claro, pues parece que lo más inmediato y lo prioritario pues estaría en la lectura de las propias frases y para comprobar cómo se expresan las sensaciones a través de sí mismas y qué estilo impone el sensacionismo.